Hola, bienvenidos a un video más del canal. Yo soy Mogi y hoy vamos a hablar del misterioso caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. El extraño caso del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde es terror gótico. Este libro la verdad es que es muy cortito, se lee muy rápido, pero aunque tiene pocas páginas nos deja mucho en qué pensar. En este libro se habla mucho de dualidades y ya veremos por qué. Este libro está situado en Londres, pero lo que me gusta es que la maldad de este libro no viene en sí de la ciudad, sino viene desde la parte de adentro del mismo personaje. Y este libro me hace pensar mucho en, por ejemplo, asesinos seriales, que cuando entrevistan a los vecinos o a los amigos, muchas veces es de, no, pues que él era buena persona, siempre me saludaba, siempre ayudaba, pero pues terminó matando a 7 personas, ¿no? Entonces es algo muy parecido. Aquí tenemos, como mencioné antes, la dualidad, que es el Dr. Jekyll y el Dr. Hyde, y Mr. Hyde. ¿Quién es Dr. Jekyll y quién es Mr. Hyde? Pues el Dr. Jekyll es nuestro protagonista, que él siempre había sentido que dentro de él existía este otro personaje, esta otra identidad, que le gustaba hacer el mal, le gustaba ser malo, le gustaba ser egoísta, le gustaba ser grosero, pero él, aferrándose a las estrictas normas sociales de Londres de ese entonces, pues siempre era bueno y era recto y era muy admirado por muchas personas. Pero entonces fue que decidió investigar en su laboratorio y crear este elixir, que lo que hace es convertirlo en ese ser interno que tiene por un rato para poder, pues, desfogar de alguna forma todas esas emociones que se guarda todo el tiempo. El libro comienza con esta situación en donde está el abogado y este otro personaje, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero van caminando juntos por las calles y encuentran esta casa que se está cayendo a pedazos con una puerta muy extraña, y uno le cuenta al otro que hace no mucho un hombre salió de esa casa y se puso a patear a una niña de 8 años, y pues eso creó un gran conflicto y un gran alboroto en la ciudad, y al final este hombre decide, ok, les voy a pagar, vamos a compensarlo, y se mete a la casa, y cuando sale con un cheque firmado por el Dr. Jekyll, que todo el mundo asume que es falso porque pues el Dr. Jekyll es alguien muy recto, y pues este hombre, pues, sabrá Dios quién es, y lo describen como siniestro y malvado, pero el cheque pues de todas maneras lo pueden cobrar. Entonces, como pues fue muy confuso y este hombre pues ya tiene la reputación mal, decidieron ellos que ya no iban a volver a hablar de ese tema. Al principio tenemos al abogado del Dr. Jekyll, que está viendo que en su testamento él le deja todo a Mr. Hyde. Mr. Hyde es esta persona que realmente no tiene buena reputación, vive en una casa que está cayéndose a pedazos, muchas personas lo han visto siendo grosero y tratando mal a las personas. Entonces el abogado se pregunta si realmente quiere el Dr. Jekyll dejarle toda su fortuna a este sujeto, y piensa, a lo mejor lo está extorsionando, o a lo mejor algo está pasando aquí que no está bien, porque el Dr. Jekyll tiene una reputación de ser alguien impecable, de ser alguien muy recto, de ser alguien muy coherente, una pieza muy fundamental en la sociedad. Y pues algo que le llama mucho la atención a este abogado es que en el testamento dice, en caso de que muera o desaparezca. Entonces esa parte de desaparezca no le hace clic, y por eso fue que se queda, bueno, a lo mejor y sí lo están extorsionando, o sí está pasando algo aquí entre Mr. Hyde y el Dr. Jekyll. Como ya lo mencionamos, aquí tenemos la dualidad de ambos, pero algo muy interesante es que en esa época se decía que era fácil distinguir a las personas malas por su aspecto físico. Sentían que la manera en que se veían era hasta cierto punto menos evolutivo de lo que se vería una persona inherentemente buena. Por eso es que la manera en que se describe a Hyde es como más bajito, a lo mejor más tosco, un poco más robusto, porque es solamente una parte de Dr. Jekyll. Como ya mencioné también, el Dr. Jekyll tiene que tomar este elixir, esta poción que él obtuvo a través de la ciencia,
para transformarse en Hyde. Pero como ya mencioné, esta dualidad no es que Jekyll fuera 100% bueno y que Hyde fuera 100% malo. De hecho, hay situaciones en el libro donde se ve a Hyde realmente controlándose y entablando una conversación normal con otras personas, y Jekyll sigue disfrutando de ser Hyde. Entonces no es que uno sea totalmente bueno y que el otro sea totalmente malo, todo es una escala de grises, pero es una dualidad que realmente sí existe en la sociedad, que es en tu vida pública y tu vida privada. ¿Cuántas celebridades no hemos visto que son buenas frente a la cámara y después se descubre que a lo mejor le gritaron a alguien del staff o que trataron mal a otra persona? Y es esto mismo que pasaba en la sociedad en ese entonces, incluso hoy en día. Entonces, como Jekyll disfrutaba de ser Hyde y poder ser malvado y tratar mal a la gente y sacar esas emociones negativas y reprimidas, empezó a utilizar la poción con más y más frecuencia, hasta que llegó el punto en que se podía transformar en Hyde sin siquiera tomar el elixir. Y es ahí donde él empieza a preocuparse, porque empezaron a hacer incluso asesinatos y cosas muy malas, y Jekyll era de, es que me van a descubrir. Y empezó a él a recluirse, porque si se transformaba en Hyde, que era un asesino y estaba siendo buscado por la sociedad, lo iban a atrapar a él también. Entonces, como ya estaba perdiendo ese control, se recluye en su propia casa. Y en su casa es que su mayordomo, que no está muy seguro de qué es lo que sucede, simplemente ve al amo comportarse de manera muy extraña, acude al abogado a decirle, oye, necesito tu ayuda porque no sabemos qué está pasando aquí, creemos que a lo mejor Hyde tiene secuestrado a Jekyll o necesitamos descubrir qué está pasando. Así que este abogado, preocupado porque su amigo esté siendo chantajeado, va a buscarlo a su casa, y el staff que está ahí, los sirvientes, le confirman que sí, que Hyde tiene acceso a esa casa, que tiene su propia llave, y ahí es donde él confirma que su amigo está siendo chantajeado de alguna manera, por lo que él decide encontrar cuáles son los secretos de Hyde para él chantajearlo a él. Ahora, Jekyll empieza a tener este problema con su poción, porque uno de los ingredientes principales no lo encuentra por ningún lado. Ya no lo venden, ya no lo encuentra ningún farmacéutico, nadie lo tiene. Entonces él empieza a preocuparse muchísimo, porque si de por sí ya no está pudiendo controlar a Hyde, ahora sin la poción, que es lo que lo ayuda a cambiar y separar estas dos personalidades, se mortifica muchísimo. Y es aquí donde muchas personas hacen una asociación de esta obra con el uso de las drogas, el cómo esta persona, el Dr. Jekyll, cambia totalmente al consumir este elixir, y al no tenerlo empieza a entrar en este momento de ansiedad y desesperación, que sería un síndrome de abstinencia, pero ya es según como cada quien quiera analizarlo. Entonces el abogado y los sirvientes, o más que nada el mayordomo, hicieron este plan para interrumpir en la casa del Dr. Jekyll y sacarlo de su aislamiento y hablar con él, ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces logran entrar a la fuerza, y cuando entran a la fuerza en su laboratorio ven a un hombre pequeño con la ropa del Dr. Jekyll, sosteniendo un frasco roto que era de veneno, y pues asumen que este hombre, que era pequeño, que es Mr. Hyde, se desvivió. Entonces, ¿qué pasa con el Dr. Jekyll? Aquí hay una serie de cartas también, que en cuanto el abogado las lee, se empieza a explicar un poco todo mejor. Como dije antes, Jekyll empieza a entrar en conflicto porque no encuentra este ingrediente para su elixir. Y con el último ingrediente, la última poción que logró crear, fue que escribió esta carta para explicarle al abogado que probablemente Hyde va a tomar posesión de su cuerpo completamente. Porque para eso, en un punto anterior, el abogado lo vio transformarse. Entonces él sabe que está esta dualidad dentro de él. Entonces le explica en esta carta que probablemente Hyde va a tomar control de él, porque él ya no tiene ingredientes para crear más elixir, y cuando su conciencia desapareció después de ese último elixir, ese último antídoto, esa es realmente la verdadera muerte del Dr. Jekyll, porque lo único que quedó fue Hyde, que después, cuando lo encontraron con el veneno, fue que murió. Y pues esa es la historia del misterioso caso de Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. La verdad es que a mí me parece muy interesante. Como dije, es muy muy cortita, se lee rápido, creo que son como 100, 150 hojas a lo mucho.
pero realmente está muy bien escrito y aunque pasan muchas cosas durante estas 150 hojas, sí se entiende totalmente todo lo que está pasando y la crítica a la sociedad, la dualidad de la vida privada, la vida pública, estas expectativas que tienen de cómo te tienes que comportar para ser aceptado, realmente es muy interesante de leer. Y bueno, hasta aquí queda esta reseña de hoy, espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido, siento que por ahí me revolví un poquito, pero espero que sí me entiendan. Si les gustó, denle like y compartir, también síganme, eso me ayuda bastante. Déjenme en los comentarios qué les pareció el video, si les gusta, si no les gusta, qué otro libro debería de reseñar, los estaré leyendo. Y pues muchas gracias por todo, hasta luego.